nosotros, desde la bienvenida. Dile qué bueno que estás aquí, qué bueno que estás aquí. Amén. Y vamos a glorificar el nombre de Dios. Amén. Salúdense los unos a los otros. Diga qué bueno que estás aquí. Amén. Muy complicado con lo de las lluvias, los chubascos, y algunos han faltado, otros se han ido de vacaciones, otros regresan, esos se van otros. Y bueno, qué bueno que tenemos este tiempo para glorificar el nombre de Dios. Amén. Sí, bueno. Sí, bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Muy bien, estamos en Romanos 11:5. Vamos a seguir hablando de la gracia. Amén. De la gracia para la gloria y la honra del Señor. Y vamos a aprovechar bien el tiempo. Si alguien está acostumbrado a tomar notas, saque de una vez su cuaderno, su pluma, prepare su Biblia, porque vamos a ver algunos textos bíblicos que yo creo que van a ser de mucha bendición para cada uno de nosotros. Amén. Entonces, en Romanos 11, versículos 5 y 6, para la gloria y la honra del Señor, prepare. Vamos a orar. Amén. Y vamos a dejar este tiempo en las manos del Señor. Yo normalmente venía haciéndolo al revés. Primero hacía la lectura y después oraba, pero por cuestión de las transmisiones que estamos haciendo a través del Face, también ya lo estamos subiendo a YouTube. Vamos a primero oro y ya después doy la cita y todo esto para que la podamos leer, y entonces partimos de ahí. Amén. ¿Ok? Así es que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Te pido, Señor, que tú actúes de una manera sobrenatural y poderosa. Y te pido, Señor, que tú te manifiestes de una manera gloriosa, poderosa en nuestras vidas. Háblanos, Señor. No queremos escuchar voz de hombre, queremos escucharte a ti. Queremos aprender también, Señor, y ayúdanos a estar atentos, Señor, a tu palabra. Que cada uno de nosotros podamos, Señor, tomar nota en lo profundo de nuestro corazón, en lo profundo de nuestro ser, y que cuando fuese necesario, Señor, que tu Espíritu Santo, Señor, nos recuerde esta palabra y nos salga, Señor, oh Padre bendito, esa palabra de lo profundo de nuestro ser, que llegue a nuestra memoria y que nos dé aliento para la gloria y la honra tuya, Padre. Gracias, Señor, por este tema que hemos estado desarrollando ya, Señor, durante mucho tiempo, Señor. Llevamos, Señor, oh Padre, varias exposiciones de la palabra en relación a la gracia, y va a ser muy difícil, Señor, terminar, Señor, todo el material bíblico, Señor, oh Padre, porque tú hablas mucho en tu palabra acerca de la gracia manifestada, Señor, hacia los perdidos, hacia tu pueblo, Señor, y te pedimos, Padre, que tú lo sigas haciendo para la gloria y la honra tuya. A nosotros, Señor, ayúdanos a prestar atención y ten, Señor, misericordia de cada uno de nosotros, Padre, y ayúdanos a disfrutar de tu palabra, de este tiempo, para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El día de ayer yo estuve tan mal, les digo, estuve a punto de desmayarme. Estábamos en un sitio que le digo a mi hijo, ¿sabes qué? Vámonos inmediatamente, llévame a mi casa. Y bueno, ahí estuve, ¿verdad? Pero mi esposa me dice algo ya cuando tuvimos el culto por la tarde en la iglesia de San Andrés Metla. Me dice, mira, ahorita que estés en el púlpito, ¿verdad? Te vas a sentir bien, ¿verdad? Y yo creo que después ya quería la iglesia que me sintiera mal, porque estaban todos bien callados, ¿verdad? Con el tema que nos tocó a tratar. Entonces yo espero que también me sienta mejor en medio de la predicación, y espero que ustedes no oren, ¿verdad? Diciendo, Señor, que se empieza a sentir mal, ¿verdad? Para que le baje, ¿verdad? No, todo, mejor que se sienta bien aunque nos duela, ¿está bien? Amén. Ok, muy bien. Romanos 11:5, para la gloria y la honra del Señor. Así es que si me se escucha diferente si me escuchan o me ven predicar de una manera distinta el día de hoy, bueno, entiendan que está pasando esto. ¿Está bien? Muy bien. La palabra del Señor dice así:
así también aún en este tiempo ha quedado un remanente, dije Romanos 11, 5 y 6, Romanos 11, 5 y 6, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente por gracia, fíjense bien, escogido, perdón, por gracia, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. Amén. Entonces, hoy voy a compartirles, pueden sentarse, son ustedes muy amables. Voy a compartirles acerca que, obviamente, en el tiempo apropiado, en los tiempos del Señor se ha generado, ¿sí? O ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. El remanente es escogido por gracia. Entonces, déjenme decirles que obviamente este es uno de los temas que nosotros vamos a estar tratando durante un buen tiempo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. A nosotros, ¿sí? A nosotros nos ha tocado precisamente vivir este año 2017. Yo no creo, nos ha tocado vivir en este 2017 y yo no creo que, sí, yo no creo que sea casualidad de Dios, sino que Dios tiene un plan y un propósito. Amén. Pero si a Dios le place que nosotros vivamos en este año y estemos dentro de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, lavada y comprada con la preciosa sangre del Cordero, escúcheme bien, es porque entonces Dios quiere que sepamos más acerca de estos temas que provocaron no solamente la separación de la iglesia cristiana o protestante, como se le empezó a llamar, hace 5 siglos atrás, escúchame bien, sino que también dividió la historia misma de la humanidad. Amén. Entonces, nos está tocando vivir esto, así es que Dios está interesado en esto. Son 5 siglos que la iglesia ha permanecido a pesar de que está bajo ataque del enemigo, de Satanás y de todos aquellos que obviamente no estuvieron muy de acuerdo con esta separación. Amén. Así es que vamos a estar estudiando y sobre todo a partir de agosto vamos a estar hablando de algunos temas que tienen que ver con algunas de las 95 tesis que clavó en aquella puerta de aquel lugar, escúchame bien, el 31 de octubre de hace 5 siglos. Escúchame bien, Martín Lutero lo hizo, así es que vamos a estar hablando de la sola escritura, solo la gracia, solo la fe y las 5 solas que vamos a estar estudiando acá. Ya estamos estudiando solo la gracia y ya llevamos, gloria a Dios, un buen rato hablando de esto. Coincidió porque los miércoles en este lugar estamos estudiando acerca de las dispensaciones. Terminamos hace algunos meses acerca de la ley. Fue un tiempo muy largo. ¿Por qué? Porque estuvimos estudiando acerca de los reyes, tanto de Judá como del reino del norte, Israel. También estudiamos cada uno de los profetas. Estudiamos también, ¿verdad?, acerca de cada uno de los jueces que Dios los levantó antes de que Dios aceptara precisamente la monarquía sobre su pueblo. Y entonces nos toca, miren qué gran coincidencia, qué hermosa coincidencia, nos toca hablar de la siguiente dispensación, y de eso hemos estado hablando, estudiando, aprendiendo, predicando, enseñando para la gloria y la honra del Señor ya desde algunos meses, ¿verdad? Entonces hemos visto que precisamente la gracia vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. En segundo lugar, vimos que por estar bajo la gracia el pecado no se enseñorea o se enseñoreará de nosotros. Amén. En tercer lugar, ya estudiamos también acerca de que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos. Amén. O somos salvos. En cuarto lugar, por Jesucristo recibimos precisamente la gracia. Y en quinto lugar, vimos que por la gracia somos justificados gratuitamente delante de la presencia del Señor, ¿verdad? Ese Dios todopoderoso.
En sexto lugar, también vimos que en Cristo tenemos entrada por la fe a la gracia, ¿verdad? Obviamente a la gracia de nuestro Señor. En séptimo lugar, estudiamos ni más ni menos que los que reciban la abundancia, los que reciben la abundancia de la gracia, fíjense bien, reinarán en vida por Jesucristo. Amén. Y también en octavo lugar, hemos visto que el papel que juega la gracia, ni más ni menos con respecto a la vida eterna que Dios le está ofreciendo a toda la humanidad, pero que lamentablemente no todos reciben. Entonces ahora vamos a estudiar ni más ni menos algo que tiene que ver con el tiempo que estamos viviendo, el tiempo que de alguna manera el apóstol Pablo habló de una manera hermosa, y que aún en este tiempo, un tiempo lleno de pecado, lleno, ¿verdad?, de separación de Dios. Sabes, la iglesia está en crisis. La otra vez predicaba en un lugar, en una iglesia, y me invitaron para predicarle a varones, y yo le decía, la humanidad entera está en crisis, el mundo está en crisis. Escúchame bien, toda sociedad, cada sociedad en cada nación está en crisis. Es difícil encontrar una sola sociedad que esté bien delante de la presencia de Dios en todos los términos. La sociedad está en crisis, la iglesia está en crisis, las familias, muchas familias en este momento están en crisis, muchos matrimonios están en crisis, pero todo es, bueno, en ese caso les decía a los varones, porque los mismos varones están en crisis. Amén. Hay una crisis, hay una falta de identidad tremenda con Dios. Entonces, hermano, aún en este tiempo, dice el apóstol Pablo en Romanos 11:5, piensa bien, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Amén. Entonces, hoy vamos a descifrar lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, y vamos a aprender qué es lo que nos enseña el Señor precisamente a través de este tremendo apóstol que fue levantado hace prácticamente 2000 años atrás. ¿Para qué, hermano? Para que le sirviera al Señor. Amén. Ahora, ¿qué es lo que contiene este versículo 5? Y es lo que vamos a aprender hoy, ¿verdad? Tal y como es mi costumbre, les voy a enseñar algunas palabras en griego. Recordemos que el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y algunas partes pequeñas, pero sí las hay, escúchame bien, fueron escritas en arameo. Y les decía que el gran logro de Mel Gibson con la película La Pasión de Cristo es que toda la película se hizo precisamente hablando arameo, y eso es un logro inmenso, grande. Entonces, en estos dos idiomas se escribió el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento, en donde nosotros encontramos la carta, la epístola del apóstol Pablo a los romanos, el versículo 5 que estamos estudiando del capítulo 11, fue escrito también en griego. ¿Por qué en griego? Porque era el idioma más utilizado en aquella época, era como el idioma más comercial, ¿sí? Y en ese idioma también, cuando Cristo fue crucificado, pusieron ahí precisamente que Él era el rey de los judíos. Amén. Es como si estuviéramos hablando del inglés en este tiempo. Amén. Ahora, ¿qué es lo que contiene este versículo? Estoy hablando de Romanos 11:5. En primer lugar, fíjense bien, el apóstol Pablo utiliza precisamente una expresión que debería de llamarnos la atención a todos. Yo sinceramente, cuando empecé a estudiar este versículo, como que no me metí de lleno con esta tremenda expresión, y yo dije, bueno, lo escribí, número uno, aún en este tiempo ha quedado un remanente. Pero cuando nosotros hacemos un alto en nuestro estudio, en nuestro análisis, escúchenme bien, y empezamos a ver los términos utilizados por el apóstol Pablo, yo creo que nos dice algo verdaderamente profundo. ¿Por qué? Porque él no dijo, ¿verdad? ¿Sabes qué? Simple y sencillamente nos ha quedado un remanente. Él no utilizó esos términos. Él dijo, fíjense bien, aún en este tiempo, fíjense bien, ha quedado un remanente. Es como cuando, para que noten, como la profundidad con la cual el apóstol Pablo estaba escribiendo,
debe de ser considerada por nosotros. Es como cuando Jesucristo, ¿verdad?, dice en su palabra en Juan 3:16, que es el corazón mismo de la Biblia. Allí en ese solo versículo está el plan de salvación para toda la humanidad, sean hombres o sean mujeres, sean familias completas, matrimonios. Allí está la profundidad del amor de Dios, del plan de Dios para salvación de toda la humanidad. ¿Saben por qué? Porque Dios no utiliza términos muy secos, así fríos, en donde Él pudo haber dicho simple y sencillamente, ¿saben cómo? Porque Dios amó al mundo. Él no dice así. Dice la palabra del Señor, noten, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces está hablando de la profundidad del amor de Dios. Entonces en este caso Dios a través de su siervo nos está diciendo aún en este tiempo, noten, aún en este tiempo ha quedado un remanente. Entonces es maravilloso cuando nosotros vemos obviamente la palabra tiempo. Para aquellos que están anotando, y gloria a Dios por lo que lo hacen cada vez que enseñamos. ¿Sabes una cosa? La palabra tiempo significa, bueno, en el griego es kairos, ¿verdad? O kairos, con acento en la O, ¿verdad? Y esto significa un tiempo fijo o apropiado, obviamente dentro del tiempo o dentro del reloj de Dios. ¿Entienden? Entonces dice, aún en este tiempo, es decir, en el tiempo de Dios, en un tiempo establecido por Dios, un tiempo apropiado, escúchame bien, para Dios. Porque a veces nosotros podemos hablar de un tiempo, escúchame bien, apropiado para nuestros suegros, un tiempo apropiado para nuestra esposa, un tiempo apropiado para nuestros compañeros de trabajo. Podemos hablar de un tiempo apropiado para todos los demás, pero estamos hablando en esta noche de un tiempo apropiado para Dios. Y ahí está la diferencia con el Cronos. Por ahí hay una marca precisamente de relojes que se llama Cronos. Y tú dices, ¿por qué Cronos? Porque Cronos es una palabra griega que significa un tiempo, pero es un tiempo medible. Por eso existen los relojes. Ahí yo tengo uno que me controla el tiempo, la predicación o la enseñanza. ¿Me están entendiendo? Entonces eso es Cronos. Pero en el tiempo de Dios la palabra clave es Kairos. La otra vez yo venía con el contador de esta congregación y fui a entregarle la contabilidad del mes correspondiente y tuve la oportunidad de pasar por un lugar y yo dije, este negocio seguramente es de alguien que es cristiano, que alguien que tiene conocimiento de la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque es una taquería de esas que abundan en esta ciudad y en el país. ¿Sabes cómo se llama? Kairos, es decir, el tiempo apropiado de Dios. Amén. Entonces Pablo estaba diciendo, ¿sabes qué? Aún en este tiempo, a pesar de todo, ¿verdad? Yo sé que puede estar todo en crisis, yo sé que puede haber problemas en el mundo, puede haber problemas con algunos cristianos, con muchos cristianos, escúchame bien, porque no están entendiendo el kairos o el kairos de Dios. Es un tiempo de Dios y escúchame bien, yo siento en mi espíritu que obviamente es un tiempo apropiado de parte de Dios. ¿Para qué? Para que Dios empiece a hacer tremendas y maravillosas cosas entre nosotros mismos. ¿Sabes por qué? Porque como que la iglesia está dormida. Como que la iglesia está, ¿verdad?, ociosa, como que la iglesia está relajándose. Dios está hablando de un tiempo apropiado. ¿Para qué? Para hacer su voluntad y cumplir su propósito. No hay como estar en el kairos de Dios, ¿verdad? En el tiempo de Dios. Entonces Pablo utiliza este término. ¿Sabes? Aún en este tiempo, en el tiempo apropiado de Dios, hay precisamente un remanente. ¿Sabes? Esta expresión, aún en este tiempo, tú la puedes leer, escríbela por favor, ¿sí? La puedes leer traduciéndola, obviamente, en esta sazón presente. Se puede leer así este versículo. En esta, ¿qué? Sazón presente. Y sabes, cuando hablamos bajo estos términos, estamos hablando que en este periodo, cuando Israel, fíjense bien, está rechazado
está obviamente atacado, está maniatado. No sé si entiendan este término, es un término bien beisbolero. Recuerden que yo soy sonorense, soy norteño, y escúchame bien, está maniatado, está controlado, dominado, aún en este tiempo. Escúchame bien, Dios se ha levantado un remanente. Y esto es maravilloso, porque Dios siempre lo hace. Amén. Entonces Jesucristo mismo utilizó, fíjense bien la palabra sazones, para que a ustedes les quede más claro esto, cuando le preguntaron de la restauración del reino de Israel. Del reino, corrijo, a Israel. ¿Por qué? Porque vinieron los suyos. En Hechos 1, del 6 al 7, nosotros encontramos en la palabra del Señor lo siguiente. Es el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muchos lo llaman el libro de los Hechos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la forma como el Espíritu Santo estuvo obrando desde que se inició la iglesia, con un derramamiento tremendo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tocó a muchos, aquellos que verdaderamente, fielmente estaban ahí esperando la promesa del Padre, dicha, enseñada, predicada por nuestro Señor Jesucristo. Hechos 1, 6 y 7 dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron. ¿Con quién se habían reunido? Con Cristo. Los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, nota, restaurarás el reino, nota los términos, a Israel. No el reino de Israel, no. Dice el reino a Israel. Es decir, tú vas a hacer una restauración, pero se lo vas a restaurar a tu pueblo, a tu nación. Y sabes, la palabra de Dios, fíjate bien lo que dice. Y Él les dijo, en la respuesta de Jesús. Jesús, cuando tú le preguntas, siempre te va a responder. Tarde o temprano, pero te va a responder. Y Él dice: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Escuchen, no les toca a ustedes saber los tiempos y las sazones. ¿Por qué? Porque el Padre lo ha puesto en una sola potestad. Entonces, la palabra sazones aquí también es kairos, ¿verdad? Entonces estamos hablando del tiempo fijo o de un tiempo apropiado. Entonces, piensa bien, lo segundo que menciona la palabra del Señor es, y tal vez es donde me voy a extender un poquito más, en el punto 2, ¿por qué? Porque dice, aún en este tiempo, en un tiempo apropiado, Dios siempre tiene un tiempo apropiado para cada uno de nosotros. Aún para aquellos que no conocen del Señor. Aún para aquellos que han rechazado al Señor, hay un tiempo apropiado, un tiempo adecuado, escúchame bien, en donde nos rendimos delante de la presencia de Dios. Amén. Apenas ayer estaba platicando con un varón que está llegando a la iglesia San Andrés Metla, Nuevo Pacto en Cristo, San Andrés Metla, donde estamos pastoreando también directamente mi esposa y yo. Y me decía: pastor, ya no aguanto a aquellos que eran mis amigos. Le digo: ¿por qué? Tiene pocos meses de asistir a la iglesia. Es que, ¿verdad? Me agarran a carrilla, me dicen el pastor japonés, y me dicen una serie de ¿cómo le diré? Sí, sobrenombres, ¿verdad? Entonces, y lo escuché y me decían: no, son tremendos y qué barbaridad. Entonces le dije: hermano, antes de que ustedes se entregaran a Cristo, ¿cómo era? Y se quedó ya así, ¿verdad? Se quedó así sorprendido. Dice: no, pues hacía lo mismo. Por eso ahora está pagando las consecuencias. La Biblia dice que lo que sembramos cosechamos. Y aprovechando esto de la cosecha, aunque no estoy hablando de esto ni de la siembra y la cosecha, un día un tío, ¿verdad? Estaba triste, lo estábamos visitando, vio cómo se iba su hijo con su familia y luego el otro hijo y así. Y dice: híjole, ¿cómo me gustaría tenerlos juntos? Le dije: lo que siembra uno cosecha. Duro. A veces queremos retener cuando nosotros no hemos sembrado nada para retenerlos. Cuando tú siembras para retenerlos, escúchame, hermano, tienes que correrlos, tienes que expulsarlos de la casa, tienes que promoverlos para que se casen. ¿Me entienden?
Entonces, ¿por qué? Porque tú has sembrado amor, aceptación. Y eso es maravilloso. Entonces, hermano, la palabra de Dios dice, ha quedado un remanente. Noten, aún en este tiempo, a pesar de que la iglesia está bajo ataque, te puedo decir, en pleno siglo XXI, aún en este tiempo, Dios, ¿verdad?, ha permitido que se quede un remanente. Dios siempre ha levantado un remanente. Dios recibe la alabanza, la adoración de un remanente fiel. Dios siempre está recibiendo las oraciones, la búsqueda de un pueblo, escúchame bien, a través de la oración, a través de un corazón sincero, de una búsqueda genuina de Dios. ¿Por qué? Porque Dios recibe la oración de su remanente, la alabanza y la adoración. No todo aquel que ora es parte del remanente. No todo aquel que alaba, no todo aquel que adora, o no todo aquel que aparentemente alaba o adora, o aparentemente ora. Dios, al final lo vamos a ver, pero aquí la clave es que ha quedado. Y la palabra quedado, fíjense bien, ginomai en griego, lo que significa con G de gato, ¿verdad? Escúchame bien, fíjense bien, la palabra esta significa hacer que sea, es decir, generar. De ahí viene generar, generación. De ahí viene generador, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra en donde dice ha quedado, ha llegado a ser, se traduce también. Entonces lo que dice la palabra del Señor es que ha llegado a ser, o Dios ha hecho, fíjense bien, que sea, que se genere precisamente un remanente. Hermano, no creas que Dios dice, bueno, todos, aún en mi iglesia, están patas para arriba, ¿verdad? No se le ve ni pies ni cabeza. Esto es una tremenda situación. No. Dios, a través de la historia de la iglesia, siempre ha tenido un remanente fiel. Siempre. Y yo espero que tú seas parte de ese remanente. Y miren, este remanente, bueno, ya que estamos hablando del remanente, ¿cuál es la palabra utilizada por el apóstol Pablo para hablar de un remanente en griego? Anótenlo así, en griego, remanente. La palabra es leima, con doble M, leima, con I latina, normal, leima, y sabes, significa resto. Un día conocí a un grupo musical cristiano en donde tocaba precisamente alguien que perteneció a esta iglesia y toca ahora con Marcos Barrientos y con muchos, ¿verdad? Y es excelente músico. Él toca la guitarra, fue maestro en el CESEMA, que ya no existe el CESEMA, pero llego, ¿verdad? Los escucho tocar, yo era el predicador invitado y les digo, oye, ¿por qué se llama, fíjense bien, el grupo se llama Resto? Porque la palabra leima, traducida como remanente, significa resto. ¿Sí? Entonces ellos, ¿verdad?, así muy juveniles, dijeron, en lugar de ponerle el grupo remanente, le pusieron el grupo resto. Y suena más juvenil, ¿verdad? Entonces, es la palabra leima, remanente. Ahora, esta palabra se traduce, ¿sí? La palabra que origina más bien, la palabra leima, viene de leipo. ¿Sabes qué significa leipo? Dejar y salir. Entonces, un remanente verdadero, genuino, respaldado por Dios, que recibe la alabanza, la adoración, que recibe las oraciones. Escúchame bien, un remanente que de alguna manera está siendo visto siempre por la vista maravillosa, gloriosa de nuestro Dios, que está captando el corazón de Dios, es alguien que ha dejado obviamente muchas cosas. Aquí es donde empiezan los problemas. Es alguien que verdaderamente ha salido del común denominador. ¿Por qué? Porque sobre todo en este tiempo, y va a suceder más dentro de los próximos años, todo mundo dice, o todo mundo argumenta, es que todo mundo lo hace, todo mundo lo dice. Pero el verdadero remanente que cautiva el corazón de Dios
es alguien que ha decidido, o los que lo conforman, escúchame bien, este maravilloso grupo es precisamente gente que ha dejado muchas veces todo por el Señor, que ha salido. De ahí viene incluso la palabra iglesia. La palabra iglesia en griego significa salir de ahí. La Biblia dice: sal de ahí, pueblo mío. Entonces es una invitación constante de Dios, ¿verdad? Es una invitación del Señor: salgan. Y para salir muchas veces se requiere valentía. Hacer lo que todo el mundo hace, obviamente eso es fácil. Yo me acuerdo un día, estaba en el reclusorio varonil, en el reclusorio preventivo varonil Oriente, ese es el nombre oficial. Y yo ya llevaba 3 años entrando martes, jueves y sábado por una sola persona. Y les estuve compartiendo de la palabra, y entonces un día, porque ya había conocido a algunos presos que estaban ahí, y un día me escuchó uno, me reservo su nombre y me reservo también su apodo, aunque después lo mataron, pero él se dedicaba a asaltar bancos. Y cuando yo le decía a Carlos, que era un hermano que yo conocía de hace tiempo, esposo, por cierto, de una ex compañera de trabajo de mi esposa, y le digo: ¿sabes qué? Mira, sería fabuloso tener un grupo de valientes. Y escuchó a este hombre que estaba acostumbrado, repito, a asaltar bancos, y dice: José Luis, así como habla, ¿no? La banda, ¿no? Órale, cuenta conmigo. A ver, momento, le dije, momento. Es que para lo que vamos a hacer, no se puede hacer con cobardes. Y pégale en el orgullo, hermano, a los delincuentes, y vas a ver. Entonces, ¿qué pasó? Mira, yo le pegué acá, le pegué allá, y ahí a Roberto Carlos, y que no sé qué me empezó a decir. Le digo: a ver, un momento. Déjame decirte algo. Ahora, cualquiera puede cargar un cuerno de chivo. Cualquier chamaco puede cargar una pistola escuadra. Cualquiera puede cargar una Uzi. Escuchen. Y márcala. Pues, ¿qué pasó? Dice: cuenta conmigo. Yo le pego. ¿De qué se trata? ¿Vamos a robar bancos o qué? Le digo: no, de lo que se trata, se requiere más valentía. Oh, pues va. Le digo: mira, ¿sabes qué? ¿De qué se trata? Se trata, y le enseño mi Biblia, de leerla, de estudiarla, de ponerla por práctica. Eso sí que se necesita valentía. Cualquiera puede tomar un arma, cualquiera anda asaltando, pero no cualquiera la lee y la estudia para predicar a Jesucristo. Y prueba de ello es que esto está lleno. Hay miles encerrados aquí. Había como 6,000 o 7,000 en aquel entonces. Había como 13,000 en el reclusorio norte. Y apenas le decía a alguien: ¿sabes cómo duermen o dormían? Yo creo que duermen. Y ahora más, en más celdas. ¿Sabes? Algunas estancias para 4 personas le metían 17, 21 y ahora hasta 23. Y se queda sorprendido. ¿Cómo dormían? Muy fácil. De las mismas celdas se amarraban de las axilas para dormir parados, porque ya no podían estar ni en el suelo. Cualquiera puede andar de ladrón, falseando, ¿verdad?, las cosas, documentos, lo que sea. Puede cometer muchos delitos, pero no cualquiera toma esta decisión de decir: yo voy a permanecer al remanente glorioso, maravilloso, de aquel que vive y reina por los siglos de los siglos. Yo voy a salir de esta mugre, voy a salir de esta condición de vida. Oh, yo me voy a entregar completamente a Él. No cualquiera. Se requiere valentía. No cualquiera. Y ese hombre delincuente acostumbrado a delinquir, ¿sabes? Él dijo: ¿de eso se trata?
hizo una expresión que le dije, ya ves, no cualquiera es valiente. Porque tienes que tolerar las burlas, los señalamientos en el trabajo, en la escuela, de tu propia familia, cuando desconocen realmente lo que es la palabra de Dios. ¿Sabes? Leima, un remanente, es aquello que es precisamente dejado. Y se utiliza, ¿sabes? Obviamente aquí en Romanos 11:5, así también, aún en este tiempo ha quedado un leima, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. ¿Sabes qué dice el pueblo? Pablo, perdón, dice, ha quedado un remanente. Pero podemos leer literalmente en el griego de la siguiente manera: ha venido a ver un remanente. ¿Ha venido qué? A ver. Y ese remanente, fíjense bien, surge, se levanta porque ha habido gente valiente que ha tomado la decisión de su vida, una decisión, por cierto, que lo va a llevar a una eternidad con Cristo, una eternidad gloriosa y maravillosa. ¿Sabes qué? Esto es, fíjense bien, o lo que quiere decir es que existe un remanente espiritual. ¿Un remanente qué? Espiritual, salvado por el Evangelio de entre un pueblo, incluso hasta apóstata. Muchos están apostatando de la fe en este tiempo. Muchos. Es increíble. Yo espero apretarles algunas tuercas en esta noche. A ver, decimos que Dios es todopoderoso, pero no puede salvar a mi hijo. Decimos que Dios es un todopoderoso, pero de alguna manera negamos el poder de Dios, que puede salvar a mi hijo que está metido en las drogas, en el alcohol o en alguna práctica sexual desaprobada delante de la presencia de Dios. Dios es todopoderoso, pero no me ha podido dejar sacar del adulterio, de la fornicación, de la masturbación. Negamos la fe, negamos a Dios. Oh, hermano, a mí como me gusta cuando alguien, cuando estoy presente, dice, ¿a poco de veras Dios es tan poderoso como tú? Déjame, dame 5 minutos. Déjame, ¿verdad? El otro día estaban unos jóvenes hablando acá y yo estaba hablando de esto, y al final, cuando terminó el culto, la hermana que los había invitado me dice, ¿por qué no ora por ellos? Y oré por ellos. Y sabes, Dios los tocó de una manera sobrenatural. Y sabes, la gente necesita saber que hay un Dios todopoderoso. Pero ¿cómo lo va a saber la gente si nosotros tenemos nuestras dudas? Sabes, hay un remanente que cree plenamente en Dios, en su palabra, en sus promesas. Hay un remanente real, genuino, establecido por Dios, que se ha levantado, o como dice Pablo literalmente en el griego, ha venido a ver un remanente. Esto es, existe un remanente espiritual, escúchame bien, salvado por el Evangelio de entre todo el pueblo, incluso apóstata. Una cosa es ser apóstata y otra cosa es ser precisamente hereje. Un hereje nunca ha creído, pero un apóstata sí ha creído. Un apóstata ataca, no solamente se burla, ataca, no solamente ha dejado de creer, ataca, se burla de lo que una vez él mismo ha creído. ¿Me están entendiendo? Entonces, hermano, en tanto, piense bien, la verdad es que la Biblia, en una ocasión nos dice la palabra del Señor, en una ocasión Jesucristo dijo, manada pequeña, porque el remanente es pequeño. Escúchame, el remanente de Dios es pequeño comparado con toda la población. Y como tal, déjame decirte algo, es una evidencia de la gracia de Dios en elección. La palabra de Dios, fíjense bien, nos dice en Romanos 11, del 1 al 4, versículos antes del versículo que estamos estudiando en esta ocasión, porque Pablo, fíjate bien, tomó
el momento cuando Elías invocó a Dios contra Israel. Noten cómo lo estoy diciendo. Elías invocó a Dios contra Israel, contra su pueblo. Y Pablo retoma esto, versículos antes del versículo 5, y dice: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Es decir, él en este versículo ubica obviamente sus orígenes hebreos, sus orígenes judaicos, ¿me entienden? De que él pertenecía al pueblo de Israel. Y nos da hasta la tribu, 12 tribus, y él pertenecía a la de Benjamín. Por cierto, la más, el patriarca más pequeño, el más joven de todos. Por eso, en los deportes y en muchas cosas se dice el Benjamín de la liga, porque es el más joven, para que me entiendan. Ahora, 2. No ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. Y entonces él pregunta: ¿o no sabéis qué dice de Elías? ¿Qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios? Nota, contra Israel, diciendo, nota: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado. Y dice él: y solo yo he quedado, y procuran matarme. ¿Pero qué cree? Pero dice Pablo: ¿pero qué dice? Fíjense bien, la divina respuesta. ¿Qué es lo que dice la divina respuesta? Nota, está hablando de Dios. ¿Qué es lo que contestó Dios? ¿Sabes que muchos, aprovecho este momento para decirles que muchos, aún en el pueblo de Dios, obviamente aquellos que tienen cierto conocimiento o que pueden decir que tienen una relación con Dios, a veces, ¿verdad?, se dan este tipo de golpes de pecho, si tú quieres, o de reconocimiento a sí mismo. Pero dices: ¿sabes qué? Señor, han matado a todos tus profetas, han matado a todos tus siervos, tus altares los han derribado. Y dicen: solo he quedado yo. Y mira, solo estoy yo de pie. El único fiel soy yo. Procuran matarme también. Pero ¿sabes qué es lo que dice la palabra de Dios? La respuesta divina, como se refiere el apóstol Pablo: me he reservado 7,000 hombres que no han doblado rodilla delante de Baal. En otras palabras, ¿verdad?, el profeta estaba diciendo: yo solito, aquí estoy, al frente del cañón, al pie del cañón. Y dice: no, espérate, bájale. Espérate. Yo me he reservado 7,000 hombres que no han idolatrado, que no han cometido idolatría. 7,000 hombres que se han guardado delante de la presencia de Dios. Pero ¿qué creen? ¿Sabes dónde está el secreto? De que Dios dice: Dios actuando soberanamente, me he reservado 7,000 hombres. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Dice que precisamente Él mismo, ¿sí?, permitió que esos 7,000 hombres quedaran, sí, que doblaran sus rodillas ante Baal, ante la idolatría. El rey Ezequías, hermano, utilizó la palabra remanente, por cierto, en su mensaje al profeta Isaías. Estoy en Segunda de Reyes 19, del 1 al 4, por favor. Segunda de Reyes, ¿qué? Segundo libro de Reyes 19, del 1 al 4. Cuando el rey Ezequías, nota, lo oyó. ¿A quién oyó? A un hombre que había sido enviado por el rey de Siria, ¿sí?, el rey Senaquerib. Y déjame decirte algo. Dice la Biblia que él rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio. ¿Por qué hizo estas dos cosas? Porque señalaba, era un símbolo, una señal del dolor que había dentro de su corazón. Escuchen,
Entonces él rasgó sus vestidos, y muchos judíos hasta este tiempo hacen esto, cuando tienen un dolor profundo, y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y entonces el rey Ezequías, ¿qué creen? Versículo 2, envió a Eliaquim, mayordomo, y a Sebna, escriba. Pero en tercer lugar, envió a los ancianos de los sacerdotes. ¿Y sabes cómo los envió? Cubiertos de cilicio. ¿A quién se los envió? Al profeta Isaías, hijo de Amós, para que le dijesen lo siguiente. ¿Qué es lo que dijo? Así ha dicho Ezequías: este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia. ¿Sabes que algunos de ustedes están viviendo así? Están viviendo una angustia. Yo lo siento en mi espíritu. Fue como si una daga clavara mi corazón. Algunos están viviendo una angustia. Al final me gustaría orar por ti. Dice la Biblia, hoy es un día de angustia. Es un día, fíjate bien, de reprensión. Nota que lo que está diciendo el rey, el mandamás de la nación, y de blasfemia también. ¿Sabes por qué? Por lo que han dicho nuestros enemigos. Porque los hijos, nota, están a punto de nacer y la que da a luz no tiene fuerzas. Es decir, hay algo por venir, hay algo por nacer, pero ¿qué crees? La que va a dar a luz no tiene fuerzas. Dios, escúchame bien, quiere hacer algo maravilloso en algunos de ustedes, de una manera especial en algunos de ustedes, pero necesita la fortaleza del Señor. Necesitan la fuerza, esa fuerza que viene de ese Dios todopoderoso. Y el rey sigue diciendo, quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras. Y me llama la atención, porque se supone que el rey de alguna manera tenía conocimiento de Dios, obviamente que sí. Por eso manda precisamente al mayordomo, manda a este escriba y manda a los ancianos de los sacerdotes, al profeta Isaías, ¿verdad? Pero lo curioso es como muchos se refieren. Fíjate bien lo que dice, quizá, oirá Jehová tu Dios, tu Dios. ¿Sabes dónde está el problema? Ezequías tenía conocimiento de Dios. Sabía de lo que Dios podía hacer. Sabía cómo llegar a Dios. Por eso acudía al profeta. Y hay muchos que están en esa condición en este tiempo. ¿Saben cuál es la respuesta? ¿Saben que Dios es la respuesta a sus problemas? Aunque él tenía conocimiento, pero no lo consideraba su Dios. Qué diferente a David. David decía, mi Dios, mi alma tiene sed de mi Dios. Dios le pertenecía a él le pertenecía a Dios. Entonces hay muchos aún dentro del pueblo que no consideran a Dios su Dios. Le gustan las bendiciones, saben cómo está el asunto, saben cuál es la respuesta, pero otra cosa es considerar a Dios su Dios. Quizá oirá Jehová tu Dios todas las palabras del Rabsacés. ¿Quién es este? El enviado del rey, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado, nota, para blasfemar al Dios viviente y para vituperar con palabras, las cuales Jehová, otra vez, tu Dios. Aquí puede venir gente que se siente bien sintiendo la presencia de Dios. Sabe que aquí se va a enseñar de Dios. Pero otra cosa es que consideren a Dios su Dios. Y este rey, aunque tenía conocimiento de Dios, él decía al profeta, tu Dios. Dios no le pertenecía a él. No tenía esa libertad.
Estaba enviando al mayordomo, repito, estaba enviando al escriba, estaba enviando a los ancianos, fíjense bien, de los sacerdotes, al profeta de Dios, pero él mismo no lo reconocía como su Dios. Y mira lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Qué tremendo texto. El rey Ezequías sabía lo que el profeta tenía que hacer: orar a Dios. ¿Por qué? Por el remanente, nota, que aún queda. Quiere decir que el pueblo de alguna manera se había perdido en el camino en su relación con Dios. Aunque tenían conocimiento de Dios, él mismo tenía conocimiento de Dios, pero no lo consideraba su Dios. Y así va a abundar gente en este tiempo. Y en un futuro, escúchame bien, con mayor razón. La tecnología, las comodidades y todo están alejando a mucha gente de Dios. Es perder el tiempo tener una búsqueda de Dios, una búsqueda intensa de Dios. Eso es para no considerarse. Pero escúchame bien. Él utilizó una palabra tremenda y le dijo: eleva oración. No le dijo: oye, ¿por qué no oras? Eleva oración por un grupo especial, por ese remanente que Dios siempre ha conservado. Eleva oración. Haz oración precisamente por él. Es la misma palabra que el salmista David utilizó en el Salmo 4:6. El salmista David dijo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién? Alza sobre nosotros, eleva sobre nosotros, eleva sobre nosotros, eleva, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. ¿Quién nos mostrará el bien? No hay quien. Apenas el viernes pasado tuvimos una experiencia, y mi esposa se va a acordar bien, porque llegamos a una tienda departamental para que le arreglaran a mi esposo una prenda de vestir. Y resulta que ya estando ahí, le gustó otra prenda a mi esposa, y le dijo: pues llévatela. Entonces busca, había como 3 prendas nada más, y la que le quedaba no tenía un botón. El único botón que llevaba al frente no tenía. Entonces vamos, ¿verdad?, a los probadores y le decimos a la señorita: ¿qué cree? Fíjense que este saco, que sí es de mi talla, que me queda bien, no tiene el botón, pero esta otra, que me queda grande, tiene botón. No podríamos quitar el botón a este para ponérsela a esta. Y dice: no, pues quién sabe. No, a ver, pase ya con la que cose, hace todos los trabajos, ¿verdad?, de dobladillos y todo eso. Y no nos autorizaron. Bueno, salió ella. Ahora vamos a hablar con las de las cajas a ver si nos autorizan. Nada. Y luego vamos otra vez con la de los probadores y nada. ¿Y saben qué nos dijo la del probador? Recuerden de qué estoy hablando. De que la palabra de Dios nos dice, fíjate bien, ¿quién nos mostrará el bien? A veces ni los cristianos. A veces los cristianos somos un pésimo ejemplo a seguir por aquellos que nos rodean. Oh, esto es muy duro, pero es cierto. Entonces fuimos otra vez con el probador, le dijimos: oiga, pues es que nadie nos autoriza. Oiga, nos dice: pues le hubieran quitado el botón así como no queriendo, así como... ¿Y qué creen que lo agarré? Y nos dice ella, todavía hasta nos da la idea. ¿Y qué creen que lo agarré? Y miren, el botón se cayó y aquí lo traigo en la mano. Y hubiera entrado y le hubiera dicho. Y hermano, y aunque yo iba totalmente informal, no iba de traje, de corbata, le digo: ¿qué me está diciendo? ¿Sabe a qué me dedico? No, ¿a qué se dedica? Y trae una playera de esas cristianas, por cierto, decía Nuevo Pacto en Cristo. Le digo: mire, y me volteo para que ella leyera Nuevo Pacto en Cristo. Le digo: soy un pastor cristiano.
Y nosotros no podemos hacer eso. Por eso estamos pidiendo autorización. Por eso estamos recurriendo a la gente. No me diga, por favor, que es la única manera de hacerlo. ¿Cuántos de ustedes hubieran botado el botón? Ay, ¿qué creen? Mira, aquí lo traigo en la mano. Se me apareció en la mano. David, un hombre lleno de la presencia de Dios. Un hombre, escúchame bien, que fue ejemplar en su generación. Un hombre que marcó la diferencia entre los hombres del mismo pueblo de Israel. David dijo: muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? ¿Quién? Y por eso es que en este versículo él dice: alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es decir, necesitamos mostrarle al mundo quiénes somos. El mundo necesita ver de verdad que en Cristo hay poder y si se puede hacer el bien. Porque hacer el mal cualquiera lo hace. Cualquiera, hasta muchos cristianos. Es como aquel, ¿verdad?, que lo paró el tránsito y de pronto, ¿verdad?, los hermanos que iban con él en el coche vieron que les da unos billetes y dice: oye, te vimos que le diste una mordida. No fue una mordida, fue una ofrenda de amor. Bien espiritual. Entonces, ¿de qué estaba hablando el rey Ezequías? Estaba hablando de un remanente. ¿De un qué? Remanente. El remanente, sí. En hebreo, ahora sí anótenlo en hebreo. La palabra es sherit, con doble E, S-H, sherit. Remanente. Esta palabra, escúchame bien, en hebreo significa una porción residual. Está hablando de una porción sobreviviente, final. De esos que son difíciles que se den en maceta. De los que son difíciles que se den en cualquier jardín. Estoy hablando de palabras mayores. Estoy hablando de las ligas mayores. Estoy hablando de un pueblo de verdad. Un pueblo que cautiva el corazón de Dios. El sherit. No es de ese pueblo que va a agarrar el saco, o escúchame bien, y le va a arrancar el botón. Va a buscar las maneras legales, las maneras de bendición. Esta mujer terminó diciéndonos: qué bueno que son así. Porque ¿cuántos navegan con bandera de cristianos y están haciendo cosas como esas y hasta peores? Estoy hablando de una porción residual que sobrevive a la tentación de mentir, que sobrevive a la tentación, escúchame bien, de traicionar sus propios principios. Por eso es que no cualquiera va a llegar al cielo. No cualquiera. Si cualquiera pudiera llegar, entonces ¿qué estamos haciendo aquí? Esta palabra, hermano, escúchame bien. Mira, me llamó la atención porque la palabra sherit es producida por sha'ar. ¿Y qué tiene de importante la palabra hebrea sha'ar? Que es una raíz primaria que origina en nuestro español o castellano, como dicen los españoles, la palabra remanente o el término remanente. Lo que significa es ser o hacer redundante. ¿Qué quiere decir? Que no es cualquiera. Es gente que lo hace hoy y mañana lo va a seguir haciendo, y pasado, y todas las veces que sean necesarias. Porque tienen que mostrar el bien.
Dios alza, no cualquiera. Dios levanta, no cualquiera. Dios levanta a aquellos que realmente son. El rey utilizó el término, el remanente que queda. Este remanente que queda es una tremenda palabra. En hebreo, matzah, escúchame bien con ese. Esta palabra significa que avanza. O sea, pero mira, ¿sabes qué decía el comercial ese? Un político decía, ¿no? En ese comercial de hace algún tiempo atrás, decía, el que no tranza no avanza. Te tengo noticias en esta noche. El verdadero remanente del Señor avanza porque avanza. Porque tiene la presencia de Dios. Porque tiene el respaldo de Dios. Porque no está jugando al cristianito o a la iglesia, está jugando verdaderamente a ganarse el cielo con sus actos terrenales. En otras palabras, con sus actos sobre esta tierra. Avanza. Y dice la palabra de Dios, aparece. Yo creo que esta mujer de este probador se le apareció algo nuevo. Yo creo que sí. Es como cuando mi esposa fue a cambiar su equipo telefónico del celular. Y ella le dice, ¿sabe qué? Le dijo el que lo atendió, usted tiene derecho a tal modelo de Motorola, tal modelo de Nokia, tal modelo de tal, por todos los puntos que usted tiene. ¿Está bien? Vaya y véalos. Ya me dice, ¿y usted qué equipo trae? ¿Yo? Yo ni uso celular. Aventó todo. ¿Cómo? ¿Alguien que no usa celular en este tiempo? No lo puedo creer. Y viene exagerado. No lo puedo creer. Es la primera persona que conozco. Y bueno, ya después cuando se calmó le digo, pues ¿qué cree? Sigo vivo. Existo. Estoy aquí. Estoy frente a usted. Y todavía hasta me levanto así, hermano, el saco. Le digo, mire, llevo 3 años, 4 años sin usar el celular. Y Dios no me quiere hablando por teléfono. Mi esposa lo sabe muy bien. La palabra que da, el remanente avanza. El remanente aparece. El remanente, otro significado es logra. Gloria a Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿quién está detrás de él para respaldarlo? Se logra. Es hallar o adquirir. Yo me acuerdo cuando tenía por jefe aquel que fue el director del DIF en el estado de Sonora, porque estábamos trabajando para el exgobernador de Sonora y secretario de Comunicaciones y Transportes. A las situaciones más difíciles me enviaban a mí. Y un día hasta me mandaron con el chofer del exgobernador, ¿no? Del secretario de Comunicaciones y Transportes. Y cuando llego, nada más puse los papeles, todo firmado, todo autorizado, ahí está. Y no me preguntó a mí, sino que llama al chofer y le dice, oye, ¿qué fue lo que hizo José Luis? ¿Qué cree? Llegó y se sentó ahí. Y yo vi que cerró sus ojos. Y nada más, ahí estaba. Después él me dijo que había orado a Dios. Y ya cuando nos atendió la persona, fácil, rápido. ¿Y sabes qué le dijo este hombre? Le reservo su nombre, pero le dice, estar bien con José Luis es como tener una buena palanca en la PGR, decía. Hermano, es que hay que estar bien con Dios. Tienes, fíjate bien, que lograrlo. Estábamos viviendo, escúchame bien, las primeras horas, el siguiente día de lo que fue el terremoto de 1985. Yo estaba haciendo fila, hermano, para ir a mi trabajo secular. En aquel entonces yo no estaba de tiempo completo. Y de pronto aquellos que les tocó vivir esto, se empieza a sacudir de nuevo nuestra ciudad. Empezó a moverse todo. La gente estaba agarrada sobre los alambres, sobre el alambrado, sobre la malla ciclónica. Y el despachador de la ruta, hermano, de esos microbuses, estaba hincado y hasta se estaba persinando ahí, ¿verdad? Y yo nada más los veía con mi Biblia, yo estaba leyendo la Biblia.
Pues oiga, ¿usted quién es? ¿Por qué no se espanta? ¿Por qué no se asusta? ¿Qué es lo que usted hace? ¿Sabe qué dije? Es que hay que estar bien con Dios. ¿Cuántos de ustedes se recuerdan o recuerdan que después del terremoto, hermano, las iglesias estaban llenas? Hacían falta sillas, bancas, pero se fue calmando la psicosis de un terremoto. ¿Y dónde están aquellos fervientes creyentes? Un remanente es aquel que lo logra, está hallando o está adquiriendo. ¿Sabes? A mí me gusta esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque la palabra remanente también, nota qué hermoso término, en algunas porciones de la Biblia se traduce reliquias, y no por lo antiguo. Bueno, con razón el pastor se viste así, ¿verdad? Es una reliquia. No, estoy hablando del precio que tiene delante de la presencia de Dios. ¿Sabes? La palabra de Dios nos dice, ahora, ¿cómo es el remanente? ¿Sabes? Ese es otro tema. ¿Cómo es el remanente? No te lo pierdas por el mismo canal. No te lo pierdas, porque hay una tremenda enseñanza. Quiero compartirte por lo menos 9 puntos que tienen que ver con el remanente de Dios. Y cuando tú escuches estos 9 puntos, vas a decir, ¿pertenezco o no pertenezco? ¿Será o no será? ¿Seré o no seré? ¿Sabes? Nada más para que te des una idea, Sofonías 3:13. No les voy a hablar de todo, pero solamente para que abras apetito espiritual. Sofonías 3:13 dice, el remanente de Israel, nota, no hará injusticia. Pregúntate, ¿será justo que yo haga esto? ¿Será justo que yo llegue a tiempo? ¿Será justo que yo vaya a la iglesia? ¿Será justo que yo le vaya a Dios? ¿Que vaya con Dios? ¿Que busque a Dios? Si tanto me ha dado, si me da de comer diario, si guarda a mi esposa, guarda a mis hijos, si me ha dado un trabajo, estoy sano, ¿será justo que yo busque a Dios? ¿Perteneceremos al remanente? El remanente no hará injusticia. Y ahí te voy. 2, no dirá mentira. ¿No dirá qué? Hermano, porque a veces somos como el personaje ese que luego sacaban algunos actores cómicos, ¿verdad?, en la televisión mexicana, que decía, ¿por qué no llegaste? No me acuerdo de su apellido. ¿Y sabes qué decía? Es que había un caballo muerto y se hizo un caos con el tráfico, y luego llega el otro más tarde y dice, oye, ¿y por qué llegaste más tarde que él? Porque había un caballo muerto, pero después del caballo de él había otro caballo muerto. Y siempre nos estamos justificando. No dirá mentira. ¿Por qué no cumpliste con el talento? ¿Por qué no has hecho el aseo? Oh, no, es que me sentí muy mal. Hermano, yo sentí la misma muerte y aquí estoy. Pero ¿sabes qué? El otro día yo le decía a algunos, así me caiga muerto predicando, no vayan a resucitarme. Estoy haciendo lo que me apasiona, lo que hago para la gloria y la honra del Señor. Y luego dice la palabra de Dios, ni en boca de ellos se hallará lengua engañosa, ni en los mínimos detalles. Mira, cómete este chocolatito y es una pastilla, es una ampicilina, y estamos mintiendo, porque ellos serán apacentados. ¿Y qué crees? Y dormirán, y no habrá quien los atemorice. Mira, hermano, mientras muchos están tronando los dedos porque no hay empleo, porque estamos en una crisis económica, aunque Pinocho, Peña Nieto, ¿verdad?, dice todo lo contrario, pero déjame decirte algo, nosotros los pastores tenemos más trabajo. ¿Lo entienden? ¿Por qué? Porque hay más consejería. ¿Por qué? Porque hay que predicar de los temas actuales. Entonces, escúchame bien, el remanente, en pocas palabras, es un remanente santo.
Amén. Véngase la próxima ocasión, próximo miércoles, aquí nos vemos. Ni les digo que estamos por Facebook o por YouTube, porque prefiero que vengas y recibas de una manera directa la palabra de Dios. Yo quiero orar por ti. Quiero orar por ti para que pertenezcas verdaderamente a ese remanente fiel, verdadero, de parte de Dios. ¿Sabes? Dios ha levantado, alzado un remanente por gracia. Todo es por gracia. No hay nada extraordinario en nosotros. No hay nada que cautive el corazón de Dios en nosotros. Escúchame bien. Es por su gracia. Toda la obra es por Él y para Él y para su gloria. Ponte de pie. Vamos a orar delante de la presencia de Dios. Si te sientes en libertad, levanta tus manos a Él. Cierra tus ojos. Si quieres levantar tu mano izquierda hacia Él y poner